en salud a la doctora Elizabeth Selene Morales Montiel. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes a todos. Bien, me voy a permitir hacerles o dar a conocer un pequeño resumen sobre el diagnóstico de la infraestructura en nuestro país. Como todos conocemos, en la Constitución mexicana está garantizado el derecho a la protección de la salud en el artículo 76, en el párrafo primero, segundo y tercero, en donde nos dice que el Consejo de Salubridad depende directamente del presidente de la República y a su vez lo hace a través de la Secretaría de Salud a nivel federal. Lo que trata la Secretaría de Salud es buscar cumplir el derecho por medio de los programas preventivos y de detección oportuna, que aún en la actualidad estos no se muestran como tal al 100% cumplidos. Sin embargo, en México vamos a encontrar la existencia de diferentes tipos de hospitales, entre ellos públicos, estatales, federales y en mayor proporción los privados. Estos últimos realmente no son o no tienen una capacidad resolutiva, ya que no todos ofrecen las especialidades o los servicios que el paciente que se acerca a estas unidades lo necesita. Incluso el número de camas censables es escaso y obviamente en los hospitales privados es de alto costo. Sin embargo, la política, lo dictó la política económica del famoso neoliberalismo va a favorecer en gran desarrollo de los hospitales privados, es decir, que tenemos más hospitales privados que públicos. En el 2014 se encontraban registrados 24,199 unidades de consulta externa en todo el país. De estas, el 66% correspondía obviamente a la Secretaría de Salud y el 16% a IMSS Prospera y solo el 2% a consultorios privados. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que la consulta externa vamos a encontrar 2 unidades por cada 10,000 habitantes. Desde el 2007 ya se contaba con 1,8 aproximadamente de unidades por cada 10,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que lejos de que haya un aumento en la creación de consultorios de consulta externa, estas, bueno, se están volviendo cada vez o cada día más ineficientes. Bien, si hablamos de las unidades hospitalarias, están registradas 4,550 unidades que corresponden al 69% del sector privado, en contraste con el Seguro Popular y el IMSS, que cubren el 48,6 y el 38,1 millones de personas y solo cuentan cada uno respectivamente con el 18,3 y el 6,3 respectivamente, los que están funcionalmente. Lo anterior lo vamos a traducir en 4 unidades de atención hospitalaria por cada 100,000 habitantes. No solo existe, como todos sabemos, la insuficiencia de la infraestructura, sino también del personal médico, desde enfermeras, nutriólogos, psicólogos, etcétera. ¿Sale? Estos indicadores institucionales, bueno, no se están viendo cumplidos como los indican las normas. Incluso la distribución geográfica de los hospitales de alta especialidad no se encuentra de una forma estratégica o mejor dicho, una distribución adecuada para las necesidades del país, ya que los hospitales de alta especialidad los vamos a encontrar en las grandes ciudades solamente, y los pacientes obviamente algunas de las ocasiones o la mayoría tienen que trasladarse de sus lugares de origen hacia estas ciudades. En años recientes se ha incrementado la afiliación de la población sin seguridad social al sistema de protección social de salud, lo que es el Seguro Popular. Este mecanismo del Estado mexicano busca de alguna forma garantizar la atención de salud por parte de la población. La Comisión de Protección Social de Salud reporta que tienes el 51,8 millones de personas que se han afiliado hasta el 2011. Sin embargo, este crecimiento no ha garantizado que tengan los pacientes una atención completamente efectiva y tampoco que el derecho a la protección de la salud sea cumplido. A nivel nacional vamos a encontrar que existe una disponibilidad de 0,6 consultorios por cada 1,000 habitantes sin seguridad social. Esto
en el último informe de la OCDE en 2016. A nivel municipal va de 0 a 10 por cada 1000 habitantes, lo que nos dice que la disponibilidad de consultorios se va a reducir según el área marginada. Pues los municipios con bajo nivel de marginación van a tener un 0.62 consultorios, y los de alta marginación solo van a contar con el 0.35 por cada 1000 habitantes, sin seguridad social. En comparación al nivel hospitalario, hasta el 2014 se tenían camas sensables por debajo de la media, ya que solo se cuenta con 1.6 camas por cada 1000 personas, mientras que en otros países como en Argentina se cuentan con 4.5 camas, y Cuba, que es en América Latina y sureste de América, es el mayor país, que cuenta con el 5.9 de camas por cada 1000 habitantes. La OCDE para 2016 nos dice que el presupuesto de salud disminuyó en un 20% durante el presente sexenio, lo que provoca obviamente una cobertura insuficiente, desabasto de medicamentos, largos tiempos de espera para recibir atención general, así como también de especialidad, con un tiempo de diferimiento en la consulta de hasta 4 a 6 meses en tardanza de la atención. A nivel federal contamos con 32 municipios con más de 50,000 habitantes, y que estos podrían ser candidatos a que pudiera haber alguna unidad hospitalaria general. Sin embargo, por el recorte del presupuesto no es posible ofrecer el servicio de salud en estos municipios. En México, en 2016, se contaba con 0.8 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, lo que indica que se cuenta con un aproximado de 900,000 camas sensables distribuidas de las 4,500 que les mencioné hace un momento. Por lo tanto, en México, para que México se acerque a una cantidad de una cama por cada 1000 habitantes, que sería lo ideal, se tendría que aumentar cerca de 23,000 camas sensables en los siguientes años, lo que nos indica un aumento de una inversión del 0.64 y 0.73 puntos porcentuales del PIB. ¿Cuáles son las recomendaciones para este déficit de infraestructura? Primero, obviamente, crear los hospitales de forma estratégicamente, geográficamente, para que todos los pacientes puedan tener esta cobertura y esta atención, no solo a nivel de sector privado, sino que sea sector público, que lo puedan garantizar, que el tiempo de consultas se recorte, que no esté tan prolongado, dado que hay pacientes que necesitan la atención de urgencia, y obviamente que el presupuesto, por lo menos en salud, se mantenga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa participación y aportación. Damos ahora el uso de la palabra al médico psicólogo Miguel Ángel López Peña, médico psiquiatra, perdón, con el tema Cobertura Nacional en Atención a la Salud Mental. Bienvenido, doctor. Bastante la oportunidad de dirigirme con ustedes, y me congratulo mucho de que nos estén tomando en cuenta para presentar un plan de salud para el próximo gobierno, porque generalmente se hacen los programas sexenales por expertos en la materia, pero no escuchan a los que estamos inmiscuidos directamente en el tratamiento o en el trabajo, en este caso tratamiento, porque es sector salud, o en el trabajo de campo, en el trabajo en las instituciones propiamente. La salud mental, como decía muy bien aquí el compañero psicólogo, el colega, pues es algo que puede pasar muy desapercibido, porque en pocas ocasiones llega a tener una situación de mortalidad. Entonces, frecuentemente pasa desapercibido. Sin embargo, fíjense muy bien, es la primera causa de
discapacidad laboral y de ausentismo laboral. En muchos casos la persona sigue asistiendo a su trabajo, pero no llega en un momento dado a desempeñarse correctamente, comete errores en el trabajo, tiene conflictos con los compañeros, tiene conflictos con la familia, y esto redunda en una situación difícil. Si pensamos un poco lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, en que la salud mental es una sensación de bienestar y que debe facilitar el gran potencial de desarrollo individual, y si lo logramos individualmente, pues también sería el desarrollo social. Entonces, pues es una meta muy difícil de alcanzar. Sin embargo, debemos de tomarlo muy en cuenta, porque para lograr esto necesitamos tener ciertas características en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud física, ciertas oportunidades de educación, laborales, etcétera, que pues implican todo lo que han estado hablando aquí, que se reduce en mucho a la posibilidad de tener un buen ingreso económico, un presupuesto para asignar a aquellas áreas que son mucho más necesarias. En un momento determinado me gustaría mencionar que aparte de todo lo que he dicho hasta el momento, hay una concentración, como ya lo han mencionado, y voy a ser reiterativo, parece que está quedando muy claro esta situación. Hay una concentración de los servicios de salud en las áreas urbanas, y esto impide a mucha población acceder a esto. La siguiente, por favor. Les voy a dar más importancia a algunas ideas que traigo en la cabeza que a las diapositivas. Por ejemplo, en Villa Ocaranza, donde estoy laborando, hay personas que tienen que trasladarse varias horas caminando para tomar el camión o la combi que lo lleva a la terminal de autobuses. De la terminal de autobuses tiene que tomar 1 o 2 camiones para llegar a nuestro hospital. Ahí esperar turno para pasar a la consulta de urgencias, por ejemplo. Les lleva todo el día hacer esto. ¿Y cuánto es la inversión que requiere? Y se pide que vayan con un acompañante. Entonces es algo bastante complicado, que les lleva todo el día y requiere una gran inversión. La siguiente, por favor. Bien, estas barreras obedecen mucho a la falta de presupuesto, a la falta de distribución de personal, por todos los motivos que ya dijeron. Quiero mencionar nada más que del 2% que tiene México destinado al presupuesto de salud en general, como ya dijo la doctora, dijo el 11, yo tenía por ahí el dato del 10, por ahí anda. La OCDE, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan un 10 o 11% del Producto Interno Bruto de un país para que pueda en un momento determinado tener un buen servicio de salud en general. Los mejores países que tienen servicios de salud son Finlandia, Noruega, los Países Bajos como Luxemburgo. Caso curioso y que quiero subrayar, Cuba está entre los mejores. Es un modelo de la OMS para seguir el ejemplo de cómo dan la atención de salud en general. Han logrado erradicar el SIDA, en fin, tienen otros logros y otros reconocimientos, aparte de que participan y ayudan en muchos lugares del mundo donde hay problemas de salud. Y yo me pregunto, ¿qué tiene Cuba que México no tiene? Tenemos más dinero nosotros, tenemos más Producto Interno Bruto, y Cuba es más pobre que nosotros económicamente. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo que hace Cuba? ¿En dónde queda todo ese presupuesto que está disminuyendo? ¿En qué se está usando? Debemos de ser muy claros y muy específicos en esto. ¿En qué se está usando ese dinero que están quitando al sector salud? Es algo muy, muy importante. En el estado de Hidalgo solamente hay un hospital psiquiátrico, solamente uno, que es donde estoy laborando. Les debo decir que solamente tenemos un psiquiatra para cada servicio, un psiquiatra en urgencias,
un psiquiatra en hospitalización. La siguiente, por favor, ya ni le doy tantas nada para que nos distraigamos un poquito ahí con las diapositivas. Un psiquiatra en urgencias, un psiquiatra en hospitalización, un psiquiatra en consulta externa. Entonces, cuando falta un psiquiatra, se hace un caos en el hospital. ¿Sí me explico? Porque se enfermó, porque está de vacaciones. Tenemos un psiquiatra en el turno vespertino, un psiquiatra en la noche y un psiquiatra que cubre un psiquiatra en la noche, fines de semana, y un psiquiatra en la noche, entre semana. Pero tenemos descubiertos 2 o 3 días en la noche, ¿sí? Que atienden los médicos generales las urgencias psiquiátricas. ¿Sí me explico? Pedimos presupuesto para que nos den plazas para psiquiatras y bueno, pues no hay dinero. Entonces también somos en total 10 psiquiatras que están en el área operativa. Vamos a quitar por ahí alguno que otro que está en el área directiva, porque de todas formas lo tienen que hacer, ¿no? Si falta un psiquiatra, pues ahí va el director a dar recetas y a dar consulta, pues ¿qué le queda? ¿Sí me explico? Y no es raro, no es nada raro en lo absoluto. Están los días económicos, están los días otorgados, están las incapacidades, las licencias con sueldo, las comisiones sindicales, en fin. ¿Sí me explico? No creo que comisiones sindicales no hay, que me disculpe el señor jefe del sindicato. Bueno, no, eso no hay, miento. Pero bueno, es el único hospital para 84 municipios en el estado de Hidalgo. Y esta es nuestra situación. Se han dado de esos 10 psiquiatras con los que contamos, se han dado algunos contratos que les pagan 8,000 pesos al mes. 8,000 pesos al mes. Que yo sepa de mis colegas que trabajamos ahí, solamente 2 viven en Pachuca. Todos los demás viven en otros estados. El más cercano es el Estado de México. Yo viajo de la Ciudad de México al Estado de Hidalgo, pues porque necesitamos encontrar trabajo. Donde nos lo ofrecen, pues no, ahí estamos, ¿verdad? Estuve, no sé si esté la licenciada Belén, ¿cuánto tiempo? No está la licenciada Belén. Bueno, estuve unos 3 años en un municipio de Mineral de la Reforma con un contrato de 8,000 pesos. Pero pues resulta que la inflación es mucho mayor que lo que gana un médico de base. Un médico de base está ganando alrededor de 23,500 pesos mensuales si no llega tarde, si no falta, si no pide días económicos, etcétera, etcétera. Entonces es lo que está ganando. Pero la inflación está al 6%. Entonces, entre más antigüedad tengo, mi sueldo va bajando de nivel y voy ganando menos. Entre más trabajo, gano menos. Y claro, no nada más los psiquiatras, las enfermeras, los obreros, todo mundo, estamos ganando menos entre mayor antigüedad tengamos. Entonces, es muy común, tanto en los psiquiatras como en los médicos, como en cualquier persona, pues trabajo en la mañana en un lado y trabajo en la tarde en otro. Y si puedo los fines de semana, pues me busco algo ahí, un consultorito, o a ver qué hago para sacar un poquito más, ¿verdad? Esa es la problemática y es la realidad de nuestro país. En el año de 2010, el 26% de las publicaciones en el área médica se hicieron sobre el área de la salud mental. Es un problema muy grave, pero muy grave. No se mueren mucho los esquizofrénicos, porque los mantiene su familia, los cuida su familia, no andan expuestos en diferentes cosas, los tratan de controlar, están medicados ahí, un poquito lentos, ¿no? Por los medicamentos para tenerlos tranquilos. Aunque yo debo decirles que tengo algún contador, una contadora que es cabeza de familia, tiene su despacho, tiene sus empleados, esquizofrénica, prácticamente mantiene al marido que es albañil, paga colegiaturas privadas de sus hijos, y no es la única, hay muchos esquizofrénicos que pueden trabajar muy bien en muchas áreas, maestros de secundaria tengo también, tengo otros tipos de profesionistas que son esquizofrénicos. Ahora, si vamos a hablar de la depresión, ya la OMS dijo que para el 2020 la depresión va a ocupar el primer lugar de morbilidad a nivel mundial. Es un gravísimo problema, pero está afectando no solamente a los adultos, está afectando también a los niños. Los niños
de los deprimidos, de todo el total de deprimidos, el 50% se asocia con el suicidio. El suicidio se ha cuadruplicado en los últimos años en todo el mundo, incluido México. Entonces se suicidan niños y adolescentes cada vez con mayor frecuencia, ya lo había dicho nuestro colega anterior que expuso, y es un gravísimo problema. Solamente hay un hospital psiquiátrico en toda la República Mexicana para atender a niños y adolescentes, solamente uno. Entonces, si quieren internar a un niño que tiene, o un adolescente que empieza con su brote psicótico, como usualmente ocurre en la adolescencia, entonces, pues tienen que ir a la Ciudad de México y solamente ahí. Y si está lleno, pues ya no lo pudieron internar, porque no hay otro. Entonces yo me pregunto, ¿por qué está tan centralizada la atención de salud mental en la Ciudad de México? ¿Por qué no rotan los residentes por los hospitales psiquiátricos, que no son tantos? Están ya hablando de que los estudiantes, el servicio social, pues forman una parte importante, fundamental, no importante, fundamental del sistema de salud en México, sin el cual pues, prácticamente se caería completamente si no existiera. Si no existieran esos estudiantes, esos internos, médicos internos, esos pasantes de medicina, porque hablaron de los pasantes, pero no hablaron de los residentes, ni hablaron de los médicos internos, ni hablaron de los estudiantes o que están en prácticas clínicas, que también los pueden a trabajar y también los pueden haber pacientes. ¿Sí me explico? Entonces, dejan de atender pacientes los estudiantes, se cae el sistema de salud en México, pero completamente. En Hidalgo hay 0.98 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. O sea, ni siquiera alcanza a un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Entonces, esta es una situación bastante grave. Yo me pregunto, son cosas que yo no entiendo como psiquiatra, como médico. Me dicen, es que, por ejemplo, si yo te ofrezco un contrato para que trabajes como médico, como psiquiatra, pues depende de la fuente de financiamiento, que la FASPE, que no sé qué otros nombres les dan ahí que yo ni sé qué significan, ¿verdad? Entonces, si es de un centro de financiamiento, de una fuente te pagan más, si es de otra fuente te pagan menos, porque hay sueldos menores a 8,000 pesos mensuales. ¿Sí me explico? Y bueno, yo digo, y bueno, ¿por qué no juntan 3 fuentes de financiamiento diferentes y dan un sueldo decente? ¿No? Pues no sé cuál es el problema administrativo o legal que impide eso. Ahí está una de las propuestas. Pues junten las fuentes de financiamiento para que puedan pagar un sueldo decoroso para un profesionista, por ejemplo. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas concretas que yo traigo aquí con ustedes, que ya lo hemos mencionado, todo el mundo nos dice que sí, pero no se puede también por el mismo problema que han estado mencionando uno tras otro de los ponentes, la falta de presupuesto para el sector salud. Todos los que han pasado, no ha habido uno de los que yo he escuchado que no haya mencionado ese problema, no ha habido uno, ¿sí? Todos dicen lo mismo, ¿sí? Tenemos menos del 1% del Producto Interno Bruto destinado a salud y todavía le bajan más, es lo que acabo de oír, ¿no? Porque digo, yo no estoy muy enterado ni leo mucho de política, porque la verdad, después de oír lo de Colosio, digo, 27 asesinatos después de lo de Colosio, digo, qué barbaridad, mejor no leo de política, que me voy a enfermar, ¿sí me explico? Entonces, bueno, pues la propuesta es la telemedicina. Se utiliza ya mucho la telemedicina en muchas partes del mundo, pero con una gran ventaja para la psiquiatría. El psiquiatra no necesita auscultar al paciente. El psiquiatra no necesita ponerle el estetoscopio, ni usar el oftalmoscopio, ni necesita auscultar al paciente. Tampoco tiene que operar al paciente, no necesita un robot. No necesita un robot, sino que viendo por internet al paciente en las cabeceras municipales, pues podrían darse la consulta muy fácilmente
y ahorrarse muchos recursos de transporte, de traslado y de tiempo. Se me acabó y entonces agradezco su paciencia y son algunas de las cosas. Muchísimas gracias, doctor López Peña. Excelente aportación. En efecto, tenemos un pendiente en materia de salud mental y muchísimo por invertir en presupuestos. Antes de irnos a un breve receso, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Arturo Holguín Manríquez en el eje temático de desagregación y parcialización para que nos hable sobre la implementación de la firma electrónica avanzada en salud. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de poder compartirles mi experiencia acerca bueno, el día de hoy vamos a hablar dentro del eje temático acerca de la operatividad que le podemos dar a una norma oficial mexicana. La interoperabilidad, que en resumidas cuentas lo voy a resumir rápidamente. ¿Qué es la interoperabilidad? Que un paciente pueda, depende de sus condiciones laborales, estar en el seguro social, cambia, después se va a trabajar al sector público, pasa a ser del ISSSTE, luego se queda sin trabajo y pasa a ser del sector salud, el sector salud seguro popular. Entonces, en términos reales, eso es la interoperabilidad, perdón. Y para llegar a eso, en que el paciente no tenga que duplicar su expediente, que sus estudios, todo lo que se le haya realizado al paciente se pueda intercambiar. En este momento en México no se puede, no hay las condiciones para llegar a eso, y en el mundo se están haciendo muchas cosas en ese tema, pero todavía no hay algo definitivo. Hay países como España, Francia, Alemania, Uruguay, Argentina, en los que van muy avanzados, pero todavía no logran resolver al 100% esto. Entonces, Entonces, no voy a hablar de lo mal que estamos, la verdad es que ya todos lo sabemos, todos los que estamos aquí podemos presenciar en viva voz cómo es el servicio de salud. Deficiente, falta de cobertura, mala implementación en las políticas públicas de salud, etcétera, 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 desde hasta la corrupción, que es una palabra ya muy sonada en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este momento lo que nosotros proponemos es que las tecnologías de la información y la comunicación se puedan aplicar al ámbito de salud. Así podemos garantizar calidad en la atención, optimización en el gasto, contribución a la seguridad y equidad en la atención. La siguiente, por favor. El ámbito de salud conlleva un alto grado de intercambio de información. Esta información no está distribuida equitativamente y tampoco está distribuida como debería de ser. Entonces, lograr ese flujo continuo de información es lo que a los nuevos sistemas de salud, sobre todo en la transición a la tecnología, va a tener que ser implementado. La que sigue, por favor. Nosotros somos una empresa, tenemos un expediente clínico electrónico y estamos certificados por la Secretaría de Salud, por el Consejo de Salud General, en la norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico. La que sigue, por favor. Es para darle un poquito de contexto. Nosotros somos expertos en la parte del expediente clínico electrónico y vimos ciertas debilidades. ¿Qué es por lo tanto, cuál fue la razón por la que nos certificamos? La que sigue, por favor. Queríamos quitar el 100% del papel. No hay en México en este momento ningún expediente clínico electrónico que pueda guardar los datos sin la rúbrica o la firma del médico. Ese es un expediente clínico electrónico que no cumple con la norma oficial mexicana, adelante, con la norma oficial mexicana 004, la que sigue, por favor. La norma oficial mexicana 004 del expediente clínico electrónico lo dice muy bien en su apartado 510, que todas las notas deben contener fecha, hora, nombre de quien las elabora, así como la firma autógrafa,
Aquí ya en la nueva revisión de la norma oficial, perdón, me parece que de este año, es que es información que todavía no está abierta al público, ya lo toma como la firma electrónica y la digital, pero estas se disponen a disposiciones jurídicas, la que sigue. Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones jurídicas? La norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico, que tiene como objetivo regular a todos los sistemas de información del registro electrónico de salud y establecer los mecanismos para que los prestadores de servicios de salud registren, intercambien y consoliden información. Adelante, la que sigue. Entonces, en su apartado 3.22 de la norma 024, menciona que a la firma electrónica avanzada en salud, que, bueno, este es un conjunto de datos y caracteres creados por medios electrónicos que permite la identificación del firmante, lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la misma firma autógrafa. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros dijimos cuando empezamos, ya tenemos un expediente clínico electrónico, nosotros ya podemos quitar el papel. ¿Qué vamos a hacer? Pues la FIEL. Entonces, ¿qué es la FIEL? Esta es una firma electrónica únicamente usada por la Secretaría de Administración Tributaria junto con la Secretaría de Hacienda, pero nos dimos cuenta que esta firma no sigue estándares internacionales. Cuando platicábamos con las personas que hicieron esta firma, nos dijeron, es que nosotros lo hicimos como Dios nos entender. Y entonces, esta firma, si tú lo corres en cualquier base de datos o cualquier aplicación para validar la información, no vas a poder obtener ninguna información. O sea, no sigue estándares internacionales, que en este caso no sigue el estándar X509. Este es el estándar que rige a las firmas electrónicas avanzadas. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Unión Europea, pues dieron estos estándares para que sean válidos. Adelante, la que sigue. Entonces, ¿qué pusimos? Nosotros pusimos en marcha la firma electrónica avanzada en materia de salud en el entorno del expediente clínico. Esta permite organizar y vigilar los procesos de salud de forma eficiente y logrando la portabilidad, o sea, lo que es lo mismo, actualmente ya se le conoce como interoperabilidad, a través del sistema informático único bajo estándares internacionales que brinde certeza para la universalización de los documentos en esta materia. La que sigue, por favor. Eso fue lo que nos propusimos. Pero ¿cómo lo íbamos a llegar a cabo, no? ¿Cuál era la ejecución del proyecto? Lo dividiremos, la que sigue, por favor. Lo dividimos en 3 ejes principales. No solamente tenemos que tener una firma, lo principal es estandarizar los documentos de salud. Si yo no le doy a la Secretaría de Salud un documento que pueda ser capaz de interoperar, jamás lo va a poder hacer. Actualmente, como lo hace la Secretaría de Salud a nivel federal, un expediente clínico electrónico, tú lo puedes hacer de la manera que quieras, no te va a exigir un estándar. Entonces, ya actualmente la Organización Mundial de la Salud nos da las directrices de cuáles son los estándares más aprobados para realizar documentos en salud. La otra, la legitimación de la información con la firma electrónica, y por último les voy a explicar la certificación de la información. Adelante, la que sigue. Entonces, ¿en qué consiste la estandarización de los documentos de salud? Hay documentos, el estándar es HL7, por sus siglas en inglés, Health Level 7. Entonces, estandariza los documentos en una estructura XML, así como lo ven en sus facturas. Así es como debería de ver una nota clínica, un expediente clínico, perdón, no expediente, una nota clínica de evolución, una hoja de alta, una hoja de traslado, etcétera. Si yo no le doy los dichos documentos a la Secretaría de Salud, jamás va a poder interoperar. Entonces, aquí no me estoy metiendo con mi expediente electrónico. Yo lo que quiero es que todos los expedientes electrónicos hablen el mismo lenguaje, que tengan la misma capacidad para poder interoperar. Y entonces, si el paciente viaja, esto se encripta, se disminuye el peso del archivo y se lo puede mandar directamente. Bueno, esos mecanismos todavía no los tenemos, pero los puede mandar directamente a la institución que lo solicite. Entonces, todo esto tiene que dar cumplimiento al marco normativo en el que estamos actualmente. Adelante, por favor. El segundo paso,
bueno, esta es la estructura del XML que llevaría un documento clínico electrónico, adelante. Eso no lo voy a explicar porque es parte de otra ocasión. ¿Cómo legitimizamos la información? Ahí vemos una firma autógrafa y acá una cadena de datos. Esta es la firma electrónica. Yo le tengo que permitir al médico, bajo su autoría, la cual le va a permitir confidencialidad y seguridad en los procesos de salud. Esta firma electrónica avanzada en salud no puede ser la fiel, porque ya lo comentamos, nos sigue un estándar internacional. Si yo lo corro con cualquier sistema para extraer información encriptada, no la va a reconocer. Adelante, la que sigue. Y por último, si ya tenemos las dos cosas, ya tenemos un expediente clínico electrónico que funcione y que interopere. Ya tenemos una firma electrónica avanzada, que a todos los documentos se le esté dando la firma, perdón. Y necesitamos, emulando al sistema de administración tributaria, certificar esos documentos. Si yo no certifico los documentos, la información se pierde. ¿Qué vamos a hacer con estos documentos? Cada documento tiene exactamente lo que necesitamos. Por ejemplo, una receta, viene el diagnóstico, el nombre del médico, el nombre del paciente y los medicamentos. Básico, puede ser más, ¿no? Pero es lo básico. Entonces, si yo tengo eso, yo como prestador de servicios certificados, en la mitad del ojito, yo le voy a poder decir a la Secretaría de Salud exactamente qué es lo que se está recetando, cuál es el diagnóstico, cuáles son los egresos hospitalarios, cuáles son todas las transacciones que se puedan realizar en un ambiente de hospital. Entonces, la que sigue. Esto tiene beneficios. Contar con esta herramienta es una herramienta de control. Es una herramienta de control que nos va a ayudar a reducir los costos administrativos en cuanto a los medicamentos, que se receta en tiempo real, poder hacer compras inteligentes como reducción de costos en la adquisición de medicamentos, control de personal de salud, padrón de los establecimientos y padrón de los profesionales de salud. Yo voy a poder controlar con esta herramienta a todas las personas que están recetando. Entonces, hay mucha usurpación de funciones. Las personas que no tengan una cédula profesional y estén con su firma electrónica avanzada no van a poder recetar. Entonces, vamos a tener también estadística en tiempo real, control de las enfermedades, cuestiones epidemiológicas, proveedores de servicios de salud, determinación de indicadores, etcétera. Todo lo que podemos darle a la Secretaría de Salud en tiempo real. ¿Qué pasa con los medicamentos? Pues se compran como la estadística del año pasado y se compra en una única compra. Si yo ya le puedo dar a la Secretaría de Salud información real y verídica, pues vamos a poder hacer compras inteligentes o hasta descentralizarlas. Eliminación del papel al 100% y información epidemiológica. Lo que comentaba hace ratito el doctor acerca de la telemedicina. ¿Cómo les vamos a dar a los doctores, yo como especialista, cómo le voy a dar una consulta a distancia a alguien si yo no tengo un amparo legal, yo no pongo mi firma en un expediente? Entonces, si yo puedo interoperar ese sistema y firmarlo con la firma electrónica avanzada, vamos a poder tener un marco legal para la telemedicina, vamos a poder hacer muchas cosas que actualmente no se hacen. Y la ventaja de todo esto es que podemos innovar. En México es la primera vez que empezamos a hablar de esto en la Secretaría de Salud, pues no se tenía ni siquiera expertos en HL7, no teníamos ni siquiera idea de cómo hacer una firma electrónica avanzada en salud, etcétera. Esta capacidad que tenemos en este momento de poder innovar y desarrollar tecnología en salud es yo creo que la punta de lanza que México requiere para proyectarnos a un futuro muchísimo más sano en un sistema de salud. La que sigue, por favor. Ese es un flujograma de cómo sería la información, cómo viaja la información. Adelante, la que sigue. Y este es el marco legal, aquí se los puedo dejar y con esto concluyo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Como podrán ver, aquí hay lo que se conocen como políticas transversales,
porque sí, en efecto, aplica para la desagregación, pero también aplica para las bases de datos. Teniendo bases de datos integradas, se puede permitir la integración de los diversos sistemas de salud. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para refrescarnos un poquito y vamos a continuar con los trabajos. Todavía nos faltan unas 5 intervenciones más para que continuemos ya un poquito más relajados. Los esperamos en unos 10 minutos. Gracias.